Es Mili, economista Rivadeneira, gracias por acompañarnos y bienvenido a Noticias 7. Bueno, estamos frente a un gobierno que resuelve, como han dicho, a un nuevo Ecuador, como parte también de lo que se ha hablado dentro del informe a la Nación del presidente Daniel Noboa. Gracias, María Mercedes, gracias, Lautaro, y un saludo a toda la audiencia. Bien, lo que creo que es importante es poner dos puntos de referencia, y creo que el primer punto de referencia es del 23 de noviembre, cuando el presidente hace su primer discurso en la Asamblea Nacional. Tenía el 60% de validación positiva, 65% de validación positiva, pero el 90% de los ecuatorianos era pesimista. Y el segundo punto de referencia, pongámoslo el viernes pasado, en que el presidente tiene el mismo 60% de validación positiva, pero el 70% de ecuatorianos está optimista. Algo tuvo que haber pasado en esos 6 meses. Y creo que varias de las cosas, pues seguramente las conversaremos, se relacionan con el tema de seguridad, que faltando mucho que hacer todavía, porque el problema es enorme, creo que la gente ha tenido una percepción de que finalmente alguien tomó una decisión y alguien tomó una acción. Parte de resolver, que creo que es el verbo que ha elegido la presidencia de la República, que también lo que hace es crear una expectativa muy grande. Porque pues las personas evaluarán respecto de si resolvió o no resolvió, en especial de cara a las elecciones de febrero. Pero esa percepción es positiva, entonces, que la gente mantenga optimista, que cree en su gobierno, que cree en el presidente Noboa. Eso es muy bueno para una sociedad, en especial en tiempos complejos. La economía no está fácil. Ustedes tuvieron ayer al ministro de Economía acá, que después estuvo pues en la Asamblea Nacional, que estaba pues comentando básicamente cómo camina el financiamiento que está buscando con el Fondo Monetario. Un país que necesita financiamiento del Fondo Monetario es un país que tiene una situación económica compleja, y creo que cualquier gobierno habría recibido una situación difícil en la economía. Ahora, creo que la gestión de esos problemas es donde está la clave, y pienso que ese optimismo que le ha generado a la gente, ¿sí?, más allá de los analistas o de la oposición, que creo que hay que ser muy claro en eso, porque parece que la gente está viendo otra realidad. Y creo que también en 6 meses, que es un tiempo muy corto a veces para poder hacer un gran cambio estructural, pero algo han visto de bueno, me parece, en el presidente y en el gobierno, y en especial en el tema de seguridad. En el tema económico, bueno, ante la dificultad, lograron un acuerdo con el fondo que llegaría a financiamiento al sector público, y no solo del fondo, sino de otros organismos multilaterales, que viendo el accionar del fondo provocarían la llegada de nuevo financiamiento. Creo que eso es bueno para el Ecuador, es bueno para la economía, y se esperaría un segundo semestre mejor que el primero. Economista, hay otros analistas que mencionan que se debe dejar ya el tema de la seguridad y abordar otros aspectos como el empleo, la economía como tal. ¿Usted qué opina sobre eso? Que no hay cómo dejar de hacer las dos cosas al mismo tiempo. En mi opinión, mire, yo he seguido la opinión pública 15 años, un poquito más tal vez, y siempre el 70% de los problemas que tienen los ecuatorianos estaban relacionados con la economía. Hoy solamente la inseguridad es del 50%, poniéndolo en perspectiva. Eso es para dar cuenta que la prioridad que tiene la gente hoy día es la seguridad. Por supuesto, el problema es la inseguridad. Y el presidente ha priorizado desde el 9 de enero, ante lamentables hechos que todos fuimos testigos, buena parte del mundo fue testigo. El presidente pues entró de lleno al tema de la seguridad, con todas las restricciones que tiene el gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano, ante un problema tan grande y tan grave. Pero creo que mucha gente vio un accionar de parte del gobierno que, faltando todavía tiempo, recursos, estrategia, pero es una acción, y eso me parece que la gente ha valorado bien. El tema de la economía, si uno revisa y suma problemas que la gente acusa de la pobreza, el costo de la vida, el desempleo, la situación de cómo llegar a fin de mes, que eso es lo del día a día de la gente, ¿sí?, sin lugar a dudas del segundo gran problema que tiene la gente. Por eso es que no hay cómo dejar de atender el uno o el otro. Sí se puede priorizar, pero hay que hacer las dos cosas. Y me parece que el presidente, perdón que me tome el atrevimiento de tocar algo del informe a la Nación, que me parece que fue muy importante cuando el presidente dijo: la paz no se consigue solamente con balas, palabras más, palabras menos, ¿sí?, sino también con desarrollo social. Y eso creo que es importante. María Mercedes, preguntabas al inicio sobre el tema del Nuevo Ecuador. Creo que se le va dando forma al Nuevo Ecuador. Era un concepto que, en mi opinión, todavía faltaba que se lo llene, que se le ponga atributos, que se le ponga conceptos. Y creo que buena parte del informe sirvió para eso, para darle un concepto al Nuevo Ecuador. Y creo que dijo: no voy a transar con las mafias, no voy a transar con la narcopolítica. La seguridad está acompañada de un eje social, y creo que eso es importante, y además definió 5 ejes de trabajo. Entonces creo que de eso fue muy útil el informe a la Nación.
Regresando al informe de La Nación, el 9 de enero también dijo que existió una intentona del golpe de Estado. ¿Cómo podemos analizar esto que podría venir después de este anuncio del presidente Noboa? Bien, que esa declaración al inicio pasó casi por desapercibida, pero en lo personal fue la que más me sorprendió. ¿No? Claro. Aparte que fue al inicio del informe. Así es. Ni bien comenzó el informe, porque el presidente no es la primera vez que señala de la posibilidad del intento de golpe de Estado, hay que ser muy claros. Lo que sí hizo fue decir que producto de la desmaterialización de algunos aparatos electrónicos, pues se ha confirmado. Eso es grave para un país, grave para una república, es grave para una democracia. Pero la pregunta es qué pasa después del anuncio. Y ahí creo que estará la clave. Si es que esto se convierte, no es mi especialidad, pero en una demanda, en una denuncia, en una investigación de la fiscal, no sé si es que eso toma cuerpo, si eso toma camino y si eso busca después declaraciones de posibles implicados y que llegue a una conclusión, primero, si hubo o no. El presidente se lo notaba muy seguro, y de ahí qué consecuencias trae un hecho que para la vida pública de la nación es muy importante. Pues. Pero además existe una oposición, inclusive en la Asamblea ya la podemos notar. ¿Cómo puede prepararse el gobierno en estos 6 meses que todavía le quedan de gestión para evitar nuevas intentonas de golpe de Estado, bloqueos de proyectos de ley y también una oposición que, como lo han dicho muchos analistas, puede obstaculizar los procesos que se realicen en el Ejecutivo? Pienso que cuando el presidente Noboa aprobó las 5 leyes urgentes en los primeros 4 meses, cosa que no se ha visto, y este es un hecho, no una opinión, no se ha visto, creo que en la historia legislativa del país, aprobar 5 proyectos de ley urgentes en 4 meses. Y sin un partido político. Sin un bloque mayoritario. Él tiene un bloque en el Congreso, pero no tenía una mayoría, construyó una mayoría. Y eso lo que fue muy eficiente. Se criticó para los que gustaba o no le gustaba cómo construyó la mayoría, pero en política hay que trabajar con lo que hay, no con lo que no hay. Y se construyó una mayoría que le llevó a aprobar 5 leyes. Ahora, ¿qué va a pasar en los próximos meses? Todo el mundo está en modo campaña electoral. Entonces, el presidente en un video que publicó cuando se aprobó la ley de turismo, recuerdo que dijo, pues yo ya acabé mi agenda legislativa. De alguna u otra forma lo dijo lo mismo. Y de hecho Valentina Centeno, jefe del bloque de la bancada, también lo dijo, que no van más proyectos por parte del Ejecutivo. Correcto. Lo que puede pasar ahí es que ciertas leyes o proyectos de ley que estén ya en segundo debate, hay algunos que más bien concitan aprobaciones mayoritarias. Sí, ayer se aprobó el tema de los femicidios, ustedes lo hablaban en el noticiero. Sí. Ese tipo de leyes es difícil a veces que ciertos grupos, incluso estando en la oposición, se opongan, porque son temas que pues no les vendría bien mostrarse pues opositores en esos casos. Creo que el presidente ha concluido de alguna forma su agenda prioritaria en la Asamblea Nacional. Creo que más bien los focos podrían estar en posibles fiscalizaciones a sus ministros, ¿sí? A la señora fiscal eventualmente, y que, bueno, que eso ya de alguna forma se ha suspendido por su estado de embarazo, pero... Momentáneamente. Momentáneamente, correcto. Y momentáneamente en Ecuador no sabemos hasta cuándo. Sí. ¿Sí? Y lo otro es que hay procesos en fila, por decirlo de alguna forma, de juicios políticos que podrían más bien afectar a su gabinete. Si es que hay una censura, por ejemplo, de algún ministro o ministra clave, si eso puede pues causar algún dolor, por decirlo de alguna forma. Pero todos van, me parece a mí, ya encaminados a la elección y todos están puestos con los ojos en febrero de 2025. Y por ejemplo, de hecho lo topamos hace unos minutos, esta denuncia que se presenta ante el Tribunal Contencioso Electoral por una supuesta infracción electoral del presidente, ¿sería también parte de estos intentos ya de campaña por parte de la oposición o por grupos contrarios al actual jefe de Estado? ¿Usted cómo lo puede analizar? Bueno, la política en el Ecuador no ha sido muy distinta, pues, y ahí creo que podemos también hacer un balance entre la famosa nueva política y lo tradicional. Pero lo tradicional también ha sido, pues, este tipo de actos, sí, que del un lado o del otro, no importa quién esté en cualquiera de los dos lugares, sí, hay esta suerte de lucha política en la cual también se articula a veces con denuncias, con demandas y con momentos que producen este tipo de noticias. Pero yo creo que también muchos de la oposición tendrán que calibrar hasta dónde pueden golpear pues a una persona que tiene 60% de aprobación. Eso es casi que 001 en política, es decir, cómo tú golpeas a una persona que tiene una altísima aprobación. Y más bien, si quieres proyectarte hacia la nueva política, que creo que eso también tuvo algo el informe a La Nación, que combinó. Yo no creo que ahora podemos partir el agua y decir todo es nuevo o todo es viejo. Creo que hay una transición.
hacia la nueva política. Ver al presidente no subido en un camión o en un tanque para llegar a la Asamblea, sino sí caminando verlo con el pueblo. caminando con la gente, que me da la impresión de que también ese operativo de seguridad no debe haber sido nada fácil, porque la situación en que pues, el riesgo del presidente es alto, como de sus ministros, ¿sí? Provocar ese momento creo que debe haber sido algo no fácil, pero sin embargo creo que se lo vio acompañado, que eso es parte de lo tradicional en política. Y me parece que eso le acercó al presidente a la gente. Lo que hizo con los videos, en cambio, en el salón plenario de la Asamblea Nacional, creo que a mucha gente le vino bien para entender una suerte de renovación, algo distinto. ¿Sí? Y después, pues ya hubo toda la discusión sobre los atuendos, tanto el presidente como la primera dama, que también construye una conversación distinta a la conversación anterior. ¿Está el camino marcado, economista, para una reelección? Bueno, no sería una reelección, ¿no? Sería una elección, porque el presidente está concluyendo un mandato, ¿sí? Si es que gana febrero y cumple 4 años, podría buscar una reelección. O sea, el proyecto incluso podría ser mucho más extenso. Pero el 60% que usted menciona y todo lo que hemos comentado, quizás da indicios de que sería el camino a tomar, que se debería seguir así. Dos partes ahí. Si la elección fuera el día de hoy, la respuesta sería más fácil de responder. Si la elección fuera el domingo, que es el clásico caso que uno pone, si la elección fuera este domingo, sin duda, con el 60% el presidente tiene una aprobación muy alta. Claro. La siguiente pregunta es, y con lo convulsionado que es el Ecuador, con lo difícil que es el Ecuador, ¿cómo llega a febrero el presidente de la República? Me da la impresión de que si es que las expectativas continúan altas, si es que la atención a los temas de seguridad continúan con todas las restricciones y los escasos recursos que tiene el Estado, pero si continúa de alguna u otra forma dándole a la gente la sensación de que esto está mejorando, y en la economía, que creo yo que si es que aprobado el acuerdo con el fondo, aquel primer desembolso, otros desembolsos de los multilaterales, podrían provocar que la economía tenga un movimiento un poco más fuerte. No vamos a decir que las cosas van a cambiar porque es muy poco tiempo, pero tenga una suerte de mejoría. Eso le puede llevar al presidente a mejores condiciones de cara a febrero. Esa sería la hoja de ruta que debería tener entonces el presidente para una posible elección. Dos temas, dos prioridades, y creo que el presidente pues, ha demostrado tenerlas claras. Gracias, economista Rivadeneira, por acompañarnos. Un buen día. Con esto entonces nos vamos. Vamos a darle paso a Mili para más información. Mili, estamos